¿no es cierto? Dice, se presume de derecho, es decir, no admite prueba en contrario el acuerdo de que habla el artículo anterior, es decir, se entiende de que el demandado está de acuerdo con el demandante en el valor de de la cosa que es objeto de la acción real, y en ese entendido se entiende que queda fijada la competencia en relación a ese valor, ¿ya? Luego el 119 dice, si el valor de la cosa demandada por acción real no fuere determinada del modo que se indica en el artículo anterior, el juez ante quien se hubiera entablado la demanda nombrará un perito para que avalúe la cosa y se reputará por verdadero el valor de ella para el efecto de determinar la cuantía del juicio, el que dicho peritaje le fijare. En este caso, estamos frente a un perito, que ustedes saben que la regla es general que el peritaje sea un medio de prueba, pero en este caso lo que se faculta por el artículo 119 es que el juez, para los efectos de determinar el valor de la cosa demandada, tratándose de una acción real, que no se pudo determinar su valor conforme al 116, es decir, con los documentos acompañados a la demanda misma, es que el juez se encuentra facultado para decretar un peritaje no como medio de prueba, sino que específicamente con la finalidad de fijar la cuantía. ¿Ya? Eh, Igual son cuestiones de difícil ocurrencia. En la práctica generalmente pasa que no está la determinada la cuantía en ningún documento cuando se trata de una acción real, por ejemplo, una acción reivindicatoria. Eh, la regla general también es que el demandado comparezca al juicio no haciendo cuestión respecto de la competencia en lo referente a la cuantía del objeto de la demanda. Y finalmente tampoco es habitual que el juez haga o decrete este peritaje para los efectos de determinar el valor. Sin perjuicio de ello, existe esta presunción de derecho, ¿no es cierto? Que en definitiva en razón de de lo que estoy hablando en la práctica, ¿no es cierto? Que en razón de ello, y si se llegase a alegar, el juez asilado en el artículo 118, ¿no es cierto? Inciso segundo, podría rechazar cualquier alegación de incompetencia en razón de que si no lo reclamó como primera cuestión, se presume derecho que la cuantía que el demandado estaba de acuerdo con el demandante. Vamos luego a cerrar este tema reiterando algunas ideas que ya vimos, pero igualmente tengo que pasarle este elemento de la competencia absoluta, no obstante, hoy está reducida su aplicación. Insistirle que en este caso, eh, este informe de perito, ¿no es cierto? O este peritaje que puede decretar el tribunal es facultativo, no es un medio de prueba decretado por el tribunal para probar las alegaciones que sirven de fundamento, ya sea la demanda o la contestación, sino que específicamente para la determinación de la cuantía del asunto, para efectos de regla de competencia absoluta. No es obligatorio para el juez, sino que solo de carácter facultativo, pero en caso que lo decretase y que se emitiera el informe por parte de este perito, eh, este informe hace plena prueba en cuanto al monto del juicio. El informe pericial es el medio de prueba. ¿Dónde se contiene el mismo? En el informe pericial, ¿ya? Por eso se habla del informe, ¿ya? Eso es una cuestión que también, bueno, les va a quedar más claro cuando se vean las reglas de juicio ordinario de mayor cuantía, pero es una cuestión particular. Hay una regla que es especial para el caso de entablarse varias acciones en una misma demanda. Vamos a estudiar en el caso de las disposiciones comunes a todo procedimiento, en el próximo semestre, lo que es denominado la litis consorcio, ¿no es cierto?, que es el litigio entre varios, es decir, que pueden en un juicio comparecer en la misma calidad de demandante o demandado varias personas, ¿ya? Conforme a ello, el artículo 121, y ello también en correlación con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, que no establece o que consagra esta posibilidad de que se puedan interponer una o más acciones por una misma persona o que el procedimiento pueda ser seguido por muchas personas en calidad de demandante en contra de un demandado o de una sola persona en contra de varios demandantes. Esas normas, como les digo yo, están en las normas de comparecer, en las normas que están en los artículos 17 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, por si le quieren dar alguna lectura, que lo vamos a ver el próximo semestre, en el que se habla de la pluralidad de acciones o de partes
el Código de Procedimiento Civil no habla de litis consorcio, pero se entiende que por el reconocimiento jurisprudencial que esta normativa hace referencia a ello, y primeramente en los artículos 17 a 21 habla de esta pluralidad de acciones. En principio, el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil dice: en un mismo juicio podrán entablarse dos o más acciones con tal que no sean incompatibles. Es decir, las acciones entabladas tienen que ser compatibles, ¿no es cierto? Dos o más deben ser compatibles, ¿no es cierto? Demanda de resolución de contrato más indemnización de perjuicios, ¿ya? Eso sería la compatibilidad. Pido la demanda que sea condenado el demandado a 100 millones de pesos más intereses, reajuste pactado en el contrato, por ejemplo. Entonces, lo que hace el artículo 17 es autorizar al actor para interponer dos o más acciones en una misma demanda, con tal, como les decía yo, que no sean incompatibles entre sí, y en caso de serlo, deben ser resueltas una en subsidio de la otra. Eso lo consagra el inciso segundo del artículo 17 del CPC, cuando indica: sin embargo, podrá proponerse en una misma demanda dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra. Pido o demando incumplimiento o indemnización de perjuicio por responsabilidad contractual. En subsidio, demando indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual. Y ahí es lo que ponen: su señoría, para el caso que determine de que la especie no se da los presupuestos para dar por establecida la responsabilidad contractual, vengo a demandar indemnización de perjuicio en sede extracontractual. ¿Mm? Entonces, una es en subsidio de la otra. También, en el caso del juicio ejecutivo, estas peticiones también se ven, en el caso de las defensas, se ven resueltas por el tribunal, o son resueltas por el tribunal, una en subsidio a la otra. Por ejemplo, como les decía yo, en el juicio ejecutivo, la oportunidad o la única oportunidad que tiene el ejecutado o demandado en el juicio ejecutivo para defenderse es en el plazo, por regla general, lo vamos a ver cuando analicemos juicio ejecutivo, pero por regla general tiene 4 días para defenderse, y la defensa en el juicio ejecutivo se circunscribe a la oposición de excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, la regla general es que en el juicio ejecutivo todas las excepciones vayan en el mismo escrito. No pueden ustedes estar complementando: un día o ponen la excepción de prescripción y al otro día en otro escrito o ponen la excepción de falta de requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea en relación con el demandante o con el demandado. Todas van en un mismo escrito, pero como la generalidad de los casos es que las excepciones que opone el ejecutado son incompatibles unas con la otra, el tribunal empieza a rechazar o a acoger dependiendo del orden que van presentando. Entonces, en cuanto a la excepción de prórroga del plazo o concesión de espera, no habiéndose acreditado, esto en resumen, los presupuestos de la misma, se rechaza. Habiendo supuesto de manera subsidiaria la excepción de prescripción de la deuda, se acoge la misma. ¿Me entienden? Bueno, pero el artículo 121 se coloca en el caso, reitero, este tema de la pluralidad de acciones, eh, la tenemos que estudiar en el próximo semestre, pero para los efectos de las reglas de competencia, el artículo 121 nos está indicando lo siguiente: si en una misma demanda se entablan a la vez varias acciones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme a lo prevenido en el Código de Procedimiento Civil, artículo 17, ¿no es cierto?, se determinará la cuantía del juicio por el monto a que ascendieran todas las acciones entabladas. ¿Ya? Por ejemplo, yo demando de incumplimiento y acto seguido intento una demanda de indemnización de perjuicio. Entonces el incumplimiento por daño emergente y lucro cesante son 100, más la indemnización de perjuicio 50, y en esos casos, no siendo incompatibles estas acciones, se suma el valor de todas ellas, ¿no es cierto? Y daría, no sé, más de 150 millones de pesos. Entonces, en los casos de que las acciones intentadas sean compatibles unas con otras, lo que se hace es sumar las cantidades que resultan de la aplicación de esta regla, ¿no es cierto? Si fueran incompatibles entre sí, las acciones intentadas, ¿no es cierto?, que según el Código de Procedimiento Civil, el juez las tiene que resolver, en caso de ser incompatibles, una en subsidio a la otra. Hay diversas posiciones. La primera de ellas dice que no recibiría aplicación el artículo 121 y la cuantía se determinaría por el valor de la acción que lleva
que lleva a conocer este asunto por el tribunal de mayor jerarquía conforme a la regla de competencia. Otra postura sostiene que debe estarse a la acción de mayor valor y la que finaliza con esto es como la misma aplicación de la regla del 121, es decir, lo que tenemos que hacer es sumar el valor de ambas acciones y con ello no determinamos cuál es la competencia. No voy a ahondar en esto porque, insisto, no tiene mayor importancia actualmente, pero sí lo puede adquirir relevancia para determinar el procedimiento y si un juez debe conocer en única o primera instancia. Ya, también se contempla en reglas especiales para la pluralidad de partes que está reglamentado en el Código de Procedimiento Civil a propósito de los artículos 21 y siguientes, que es lo que les decía yo que es la litis consorcio, que puede ser activa o pasiva, activa cuando hay varios demandantes, pasiva cuando hay varios demandados, pero si tenemos que hay varios demandantes y un solo demandado, no se genera ningún problema porque el artículo 134 nos dice como regla general que es competente para conocer de una demanda el juez en el cual en cuyo territorio jurisdiccional tiene su domicilio el demandado, ¿ya? Pero por lo demás, eh, como estamos hablando de la cuantía, como les digo yo, la cuantía no recibe mucha aplicación y más que todo aplican estas reglas de la competencia relativa, pero para estos efectos, si son varios los demandantes y un solo demandado, la cuantía va a estar determinada por el valor que los demandantes en total piden, porque puede venir un demandante que pida 50 por daño moral, otro que pida 100 por lucro cesante, otro que pida 50 por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Entonces lo que se hace es sumar todo para los efectos de determinar la cuantía. Pero si son varios los demandados, el artículo 122 establece una regla y en el caso indica que si fueren muchos los demandados en un mismo juicio, el valor total de la cosa o cantidad de vida determinará la cantidad de la cuantía de la materia, aun cuando por no ser solidaria la obligación no puede cada uno de los demandados ser compelido al pago total de la cosa o cantidad, sino tan solo al de la parte que le correspondiera. En resumidas cuentas, está determinada la cuantía por el valor o cantidad de la cosa debida. Luego está la regla especial de la demanda reconvencional. Ustedes saben que técnicamente la demanda reconvencional es la demanda que el demandado principal interpone en contra del demandante principal. Lógicamente acá hay una pretensión distinta que puede ser conocida por un juez en razón del factor materia, es decir, debe tratarse de un tema o de una materia propia de la judicatura civil o de la judicatura penal, etcétera. Entonces, en esto, pero específicamente la demanda reconvencional no aplica, para que no se confundan, en materia penal solamente procede en materia civil y también en los casos que puede determinarse su procedencia en los procedimientos de familia o laborales, pero en definitiva entendamos que es civil todo aquello que no es penal y en esos casos, por un tema de economía procesal, el legislador ha preferido, ¿no es cierto?, que el demandado, cuando tiene una pretensión independiente a la del actor, la intente en el mismo juicio a través de la demanda reconvencional. Tiene una regla particular la demanda reconvencional respecto del factor cuantía, lo analizamos en su momento y esta norma dice si el demandado al contestar la demanda entablar reconvención contra el demandante, la cuantía de la materia se determinará por el monto a que ascendiera en la acción principal de la reconvención. Entonces, para determinar la cuantía, como dice acá, de la materia, se suma el monto de la demanda y de la contestación, pero dice para estimar la competencia, es decir, la que nos está diciendo la cuantía de la materia para los efectos probablemente del procedimiento, pero en cuanto a la cuantía como factor de competencia, nos dice que el monto de los valores reclamados por vía de reconvención se van a considerar separadamente de los de la demanda, porque hay una regla especial que dice que si se demanda en la reconvención una cantidad inferior, ¿no es cierto? Y que según lo que figura en esa cuantía debiese haber conocido un tribunal de menor jerarquía. Entendamos que esto es cuando existía esta clasificación de tribunales de mayor, menor y mínima cuantía. Se entendía que, no obstante ser menor cuantía, podía conocer el mismo tribunal. Luego agrega el inciso segundo, no podrá deducirse reconvención, sino cuando el tribunal
tenga competencia para conocer de ella estimada como demanda, ¿no es cierto? Y esta tenía una aplicación importantísima porque cuando existía esta distinción que acabo de señalar, porque si yo pretendía, por ejemplo, una acción por sobre 500 unidades tributarias mensuales, que según el procedimiento, ¿no es cierto?, sería de mayor cuantía, pero la causa eventualmente estuviese conocido por un tribunal de menor o de mínima cuantía, eso lógicamente impedía que en ese juicio, en ese tribunal se conociese una demanda reconvencional en que el valor de la cosa disputada excediese a la cuantía que conforme a la competencia se otorgaba a un determinado tribunal. Pero en resumidas cuentas, esto no se aplica actualmente, pero es una regla que igualmente hay que indicarles, porque con la supresión de todos estos jueces, eh, los tribunales civiles o los juzgados civiles, ¿no es cierto? O juzgados de letra de lo civil, al eliminarse todos estos tribunales más pequeños, conocen de todos los asuntos civiles independiente que sea su cuantía. Insisto, estas reglas sí reciben aplicación para los efectos de determinar el, el procedimiento aplicable, pero ¿cuál es la particularidad? Es que cuando está ya iniciado el juicio, no podemos modificar el procedimiento. ¿Mm? Así que bueno, por un tema de cuantía me refiero, porque si ya lo determinamos como de menor cuantía, mínima cuantía, se generan, no podemos alterar estas reglas de competencia porque está radicado el conocimiento del asunto y el procedimiento ya está establecido, salvo que el demandado, al contestar la demanda, pida sustitución del procedimiento. Pero la sustitución del procedimiento como institución está consagrada por el legislador a propósito del juicio ordinario, perdón, del juicio sumario, en que se puede pedir la sustitución del procedimiento sumario ordinario y viceversa. Cuando ocurre esta circunstancia, en otros juicios que no son los sumarios, lo que hacen los abogados es promover una excepción dilatoria de corrección del procedimiento conforme al artículo 303, número 6, que es el bolsillo de payaso que tiene, ¿no es cierto?, esta norma, que no es un número clausus, sino que más bien, si bien es decir, es un número clausus pero abierto, porque está en el sexto de una manera muy genérica, refiriéndose a cualquier excepción, ¿no es cierto?, que sería dilatoria, cualquier excepción que busque la corrección del procedimiento y que no afecte al fondo de la acción deducida. Entonces, a través de esa vía del artículo 303, número 6, se puede pedir la corrección del procedimiento y el actor decir sabe que esto se inició, que al demandado, este juicio se inició conforme a las reglas del procedimiento de menor cuantía, pero estoy demandando reconvencionalmente una suma que considerada independientemente y también sumada con lo que pide el actor, amerita que el procedimiento se tramite conforme a la regla del juicio ordinario de mayor cuantía. Tiene mayor cantidad de etapas o de fases, el de mayor cuantía se cree que asegura de una mejor manera el ejercicio de derecho de defensa, ya que hay una mayor posibilidad de que las partes hagan o complementen es decir, hagan mayores alegaciones o complementen las que ya han hecho en juicio. ¿Ya? También hay en el caso de los juicios derivados del contrato de término contrato de arrendamiento, hay una regla especial en el 125, en el cual indica que el valor de la cosa disputada se terminará en los juicios de desahucio y de restitución de la cosa arrendada por el monto de la renta o salario convenido para cada periodo de pago y en los de las reconvenciones por el monto de las rentas insolutas. Cuando habla de reconvenciones, el procedimiento de término contrato de arrendamiento exige que se hagan dos reconvenciones de pago. La primera, al momento de ser notificada la demanda, y la segunda, al momento de celebrarse el comparendo. No es reconvención entendida esta probablemente como demanda reconvencional, sino como una especie de requerimiento de pago que establece el artículo 1977 del Código Civil, en que se impone al arrendador, para el caso de pedir el término de contrato de arrendamiento por no pago de renta, que practique dos reconvenciones de pago. La primera al momento de practicarse la demanda y la segunda al momento de celebrarse el comparendo. Ello también fluye del artículo 9 de la ley 18.101, en el cual exige, ¿no es cierto?, esta cuestión. Sin perjuicio de ello, el artículo 17 de la ley 18.101 indica que los jueces de letra de mayor cuantía serán competentes conforme a las reglas generales del Código Orgánico
para conocer en única o en primera instancia de los juicios a que se refiere este título. ¿Ven? Es decir, el artículo 17 de la 18.101 está particularizando, nos dice en los casos en que se pida término de contrato de arrendamiento de un bien raíz de aquellos que no se encuentran excluidos por el numeral segundo de esta ley, será competente el juez civil de mayor cuantía, lo dice de inmediato. Pero no sería como necesario porque los jueces letrados de mayor cuantía ya no existen. ¿Ya? Luego, respecto de la demanda de resto insoluto, el 126, que es otra regla particular, tampoco tiene mucha aplicación, pero en el caso se pone en la situación de que existe una deuda, ¿no es cierto?, que se ha pagado una parte, entonces que para los efectos de la determinación de la competencia nos dice, ¿sabe qué? La cuantía no va a estar determinado por el valor total, sino que solamente por el valor del resto insoluto. Es una regla a lo mejor innecesaria, pero el Código Orgánico prefiere reglamentarlo. Luego tenemos, en el caso de las demandas de cobro de pensiones, acá el artículo 127 hace distinciones si se trata de pensiones devengadas o de pensiones futuras, y luego las pensiones futuras se abarcan o no un periodo determinado, y indica el 127 si se trata del derecho a pensiones futuras que no abracen un tiempo determinado, se fijará la competencia en la materia por la suma a que ascendieran dichas pensiones en un año. Si tienen un tiempo determinado, se atenderá al monto de todas ellas. Pero si se trata del cobro de cantidades de una cantidad procedente de pensiones periódicas ya devengadas, la determinación se hará por el monto a que todas ellas ascendieran. Entonces así distingue respecto de pensiones devengadas, como lo indica el inciso segundo del 127, cómo se determina la cuantía por el monto total de las pensiones, ¿no es cierto?, que estaban devengadas al momento de presentarse la demanda. Tratándose de pensiones futuras, hay que ver, si abarcan un periodo determinado o si no lo abarcan, ¿no es cierto? Si abarcan este periodo determinado, la norma nos decía que en ese caso, como por ejemplo, demando como pensión de alimentos aquellas que no han sido pagadas desde el mes de enero a diciembre del año 2020. Se suman todo ello, determina la cuantía. Si es que no se señala un periodo y dice, vengo a demandar las pensiones de alimentos devengadas a esta fecha, ahí lo que dice el legislador para efectos de la cuantía, eh, lo que hace es que lo que tiene que hacer el juez sería aplicar como regla de competencia para determinación de este valor de la cosa disputada, la sumatoria de esas pensiones vencidas en el lapso de un año. ¿Qué genera y esto a propósito de una cuestión procesal, pues, cuando se demandan pensiones alimenticias sin señalar un periodo determinado, tomamos un poquito con el tema del principio de la congruencia civil porque estaríamos un poco limitados, ¿ya? Pero eso es una cuestión de prueba, sin perjuicio que en la misma demanda se puede decir se debe en enero a febrero o se deben de enero a diciembre del 2020 y la pensión está regulada judicialmente en 180.000 pesos mensuales. Igual, mediante una simple operación aritmética uno podría calcularlo, ¿me entienden? Pero para evitar cualquier tipo de imprecisión o de caer en mínimo petita, es decir, dar mucho menos de lo pedido o en una extra petita, sería conveniente o dar más allá de lo que se está pidiendo, eh, que como buena práctica, ¿no es cierto?, siempre señalen ustedes en sus demandas el monto que están solicitando, el tribunal condena al demandado. Luego hay una regla especial respecto a la variación del valor de la cosa disputada durante el curso del juicio. En realidad lo que hace esta regla es disipar cualquier duda frente a esto. Es decir, nos dice que si aumenta o disminuye durante el juicio, eh, el valor de la cosa disputada no va a sufrir ninguna alteración. La determinación de esta cuantía que ya se hubiese hecho con arreglo a la ley, porque recuerden que eh, las reglas de competencia absoluta requieren también que previamente el tribunal haya radicado el conocimiento del asunto, y dijimos que esta erradicación no se alteraba por causa sobreviniente. Entonces el hecho de que se altere la cuantía del asunto durante la secuela de la instancia por el efecto de la radicación que no
por las causas sobrevinientes no alteran, ¿no es cierto?, la competencia del tribunal radicado, no generan ningún cambio, y esta norma lo que hace como regla especial es decir, oiga, aunque cambie la cuantía, posteriormente no venga a debatir una eventual incompetencia por el factor cuantía, ¿ya? También una regla bien particular se produce a propósito de los intereses fruto y costa. Está en el artículo 129, no tiene ninguna complejidad, así que les recomiendo que lo lean. En materia penal, la determinación de la cuantía en asuntos penales ya vimos en el artículo 115, lo anunciamos, el inciso segundo que nos decía, en los asuntos criminales se determinará por la pena del delito que lleva consigo, ¿ya? Yo sé que esto no lo saben, pero para que ustedes vayan conociendo de a poquito la distinta normativa que existe en nuestro ordenamiento jurídico, ustedes saben, conforme a lo que hemos visto, que es civil todo aquello que no es penal. Y es penal, ¿no es cierto? Es una cuestión penal todo aquello que según ley revista, revista carácter de delito y al cual la ley le imponga una sanción, ¿no es cierto? Y que tiene que estar esa ley establecida con anterioridad a la perpetración de ese hecho. Bueno, el Código Penal, en su clasificación, ¿no es cierto?, dice que los delitos pueden ser crímenes, simples delitos o faltas, ¿ya? Por regla general, o la regla general es que los mismos sean conocidos por los juzgados de garantía y por los tribunales de juicio oral en lo penal. El quantum de la pena, que en este caso se encuentra determinado por la pena que lleva asignada al delito, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, una falta que lleva penas probablemente muy bajas de prisión, que es la excepción, pero generalmente de multa, y la de simple delito, que van sobre los 61 días a 3 años, porque 3 años y un día para arriba son ya, no, 5 años y un día para arriba son crímenes. Entonces, lo que nos permite el quantum de la pena es determinar si la acción penal que está siendo tramitada por el Ministerio Público es susceptible o no de alguna salida alternativa, por ejemplo, como pudiese ser una eventual suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. También si es que el juzgado de garantía tiene o no competencia para conocer de una acción por crimen o simple delito a través y dictar sentencia en un procedimiento simplificado o abreviado, o si por la eh, gravedad del delito, al final de cuentas, quien debe conocer en un juicio oral y público es el tribunal oral en lo penal, ¿ya? Esa es la importancia para materia penal. Vamos a dejar acá el primer bloque para entrar en tierra derecha la regla de competencia relativa. Insistir, chiquillo, estas reglas se preguntan, no obstante no tener mucha aplicación, pero sí les permite a ustedes ir entendiendo un poco cómo funciona la dinámica de estas reglas de orden público, a diferencia de la regla de competencia relativa, que no obstante, ¿no es cierto?, estar en una ley orgánica constitucional y sostenerse que son normas también de orden público, pero no, debido a que el legislador establece la posibilidad, ¿no es cierto?, que las partes tengan, ¿no es cierto?, una posibilidad de aprovecharse las mismas o de renunciar a ellas, conforme a la prórroga de la competencia o la cláusula compromisoria que ya hemos visto. Claro, se establece que serían de orden privado, ¿no es cierto?, porque están establecidas en favor de las partes, ya que ellas podrían eventualmente eh, renunciar a ellas. Pero eso lo vamos a ver más adelante y cerrar este capítulo de las reglas de competencia absoluta, que actualmente, hoy por hoy, la que tiene, las que tienen aplicación son la materia y el fuero. Muy excepcional el fuero, pero igualmente deben aplicarse, ¿ya? Y no es cuando, eh, conforme a las reglas que ya analizamos, y la cuantía, que es la que tiene una mayor reglamentación en el Código Orgánico de Tribunales, no obstante ello, es la con menor aplicación, y la cuantía del asunto como valor de la cosa disputada, como hemos dicho en innumerables oportunidades, conforme al artículo 45 del COD, permiten a un tribunal de letra de lo civil conocer en única o en primera instancia, y también la particularidad del caso, la regla del foro menor, que también está en la letra eh, F o G del número 2 del 45, pero en definitiva se vincula la instancia a que
la cuantía permite determinar si el asunto, es decir, la sentencia que resuelve el asunto puede ser o no susceptible de recurso de apelación. Y por otro lado, cuál es el procedimiento que debe aplicarse en la tramitación de la acción, pretensión que se deduzca en juicio. Ya, chiquillos, nos vemos a las 4. Gracias.
Ya. Hola. Ahora voy a grabar porque está grabándose. Ah, no estaba grabando, se lo había dejado Francisco grabando. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Gracias. Bueno, en cuanto a la regla de competencia relativa, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que es la que permite determinar cuál tribunal es competente cuando en un mismo territorio jurisdiccional existen más tribunales que puedan conocer, ¿no es cierto?, el asunto por tener similar competencia absoluta. Este problema no se, es decir, la regla de competencia relativa no debiesen recibir mayor, no tienen mayor complejidad, ¿no es cierto?, cuando hay un solo tribunal competente, porque si hay un solo tribunal, él es competente y bastaría la aplicación de la regla de competencia absoluta, ¿no es cierto? Pero si hay dos o más tribunales con competencia absoluta, se van a aplicar esta regla de competencia relativa que buscan determinar, como les dije yo, cuál entre los distintos tribunales con competencia en el país, dentro de una categoría, sería naturalmente competente para conocer de este conflicto. A estas reglas también se le llama competencia horizontal, pues van a determinar o permiten determinar el tribunal competente entre los distintos tribunales de una misma jerarquía llamado a resolver del conflicto. Como les anticipé, estas reglas, en razón, ¿no es cierto?, que se estima que están establecidas en favor de las partes, porque la pueden aprovechar a su arbitrio o no, ¿no es cierto?, y estimarse que son renunciables, como vamos a ver a continuación, se considera que son normas de orden privado, ello principalmente por la otra característica que tienen la norma o la regla de competencia relativa, que es la prórroga de la competencia, ¿no es cierto?, que significa que las partes del juicio, mediante una convención procesal, pueden otorgar competencia a un tribunal distinto a aquel que es naturalmente competente para conocer de este asunto, es decir, otorgan competencia a un tribunal que naturalmente carece de ella. Ya este pacto es conocido como prórroga de la competencia y es procedente, como se indica por el propio Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 182, en primera instancia entre tribunales ordinarios de igual jerarquía respecto de negocios contenciosos civiles. Esa es la particularidad de la prórroga de la competencia. Por otro lado, deben tener en cuenta que la incompetencia relativa, el demandado tiene el derecho de alegar esta incompetencia en el término que establece el legislador para poder oponer las excepciones dilatorias, específicamente la del 303 número 1, ¿ya? En esa oportunidad tiene la posibilidad para alegar la incompetencia relativa. Si no lo hace, lo que opera es la prórroga tácita de la competencia, ¿ya? Bueno, eh, reiterar que la misión de estas reglas es permitir determinar con precisión cuál tribunal es competente para conocer de un proceso en base a este elemento de territorio, y también busca dar eficacia a la garantía constitucional del igual acceso a la justicia, pues va a facilitar al actor la apertura de un proceso al conocer de manera anticipada el tribunal ante el cual debe presentar su demanda conforme a las reglas que vamos a estudiar un poquito más adelante. Para los efectos de, de esta regla de competencia, lo más importante es el territorio. Se entiende que es el territorio, para los efectos de la determinación de la competencia relativa, el lugar donde sucede el hecho o se verifica el acto que la ley considera determinante para efectos de la competencia. Si el asunto es contencioso, se atiende al lugar donde se genera el conflicto. Si no es contencioso, se va a atender a otros factores. En lo que dice relación a materia penal, la competencia relativa, como yo les dije, está conforme a lo que dice el 115, determinada por el lugar donde se cometió el hecho que da motivo al juicio, es decir, donde principió la ejecución del hecho que reviste carácter de delito, y en materia civil, el factor determinante, conforme el 134, es el domicilio del demandado en las cuestiones contenciosas, y igual regla o similar regla respecto de los asuntos no contenciosos, en el cual la competencia relativa va a estar determinado por el domicilio del interesado. ¿Por qué se habla de interesado? Porque no hay parte en la cuestión no contenciosa, no hay juicio, no hay conflicto, entonces se habla de interesado o solicitante, ¿ya?
En cuanto a la competencia en asuntos contenciosos civiles, se distinguen tres situaciones. Primero, tenemos que ver el tema de la competencia relativa pactada, que, como ya anticipamos, es aquella que las partes, cuando están autorizadas por ley, ¿no es cierto?, fijan el tribunal relativamente competente que va a resolver el conflicto. El artículo 181 nos dice, del Código Orgánico de Tribunales, un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto puede llegar a serlo si para ello las partes, expresa o tácitamente, convienen en prorrogar la competencia para este negocio, ¿ya? ¿Cuál es la regla supletoria? La del 134, como les decía yo, si no hay prórroga de la competencia, se tiende generalmente eh, a esta regla general que dice que el juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado interesado sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes y demás excepciones legales, ¿ya? Para los efectos de esta norma, tenemos que precisar lo que es domicilio. La norma ordenatoria litis no nos señala un concepto de domicilio, por lo tanto que hay que acudir a las normas sustantivas. Estas están contenidas, ¿no es cierto?, en el Código Civil, en sus primeros articulados. Artículo 55 nos dice que el domicilio es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Luego el artículo 62 de este artículo indica que el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio determinará su domicilio civil o residencia. Esta cuestión es abordada entre los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ya que a propósito de las notificaciones, que es la forma general de emplazamiento del demandado, con las formalidades que se establecen allí, que lo vamos a analizar en su momento, nos dice que las notificaciones pueden hacerse a las partes personalmente o, en su efecto, donde ordinariamente tiene su residencia o domicilio o donde ejerza su industria, profesión o empleo. Entonces, esta regla no se les puede olvidar. Regla general, competente es el juez del domicilio del demandado, es decir, donde éste tiene su morada o residencia o donde ejerce habitualmente su industria, profesión u oficio. Hay ciertas reglas particulares que establece el Código Orgánico de Tribunales, específicamente cuando el demandado tiene dos o más domicilios, ¿ya? En este caso, el artículo 140 nos dice que si el demandado tuviese o tuviere su domicilio en dos o más lugares, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos. Ahí están viendo la particularidad que acá se entrega la facultad al demandante, si el demandado tiene varios domicilios, de demandar ante el juez de cualquiera de estos domicilios. Pero si tenemos dos o más demandados y estos demandados tienen distintos domicilios, en una regla similar el artículo 141 del Código Orgánico nos dice que si los demandados fueren dos o más y cada uno de ellos tuviese su domicilio en diferente lugar, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquier lugar donde esté domiciliado uno de los demandados y en tal caso quedarán los demás sujetos a la jurisdicción del mismo juez. Por ejemplo, está siendo demandados Juan y Pedro. Juan tiene su domicilio en Calama y en Concepción y Pedro tiene su domicilio en Antofagasta y en Santiago. Y el demandante prefiere demandar a los dos en Antofagasta. Y según esta norma, como es facultad del demandante entablar su acción ante cualquiera de los jueces que sea competente en uno de sus domicilios, eh, los demás demandados, ¿no es cierto?, quedan sujetos a la jurisdicción del mismo juez. Es habitual que en estos casos los demandados, cuando tienen distinto domicilio, que uno de ellos oponga la excepción de incompetencia, ¿ya? Y diga, sabe que yo tengo mi domicilio en Santiago exclusivamente y me demandaron en Antofagasta, pero no está controvertido que uno de su codemandado tiene también domicilio en Antofagasta, y en esos casos, invocándose el artículo 141, se rechaza esta excepción dilatoria de incompetencia relativa porque la misma norma nos indica que en ese caso los demandados quedan sujetos a la jurisdicción del mismo juez, ¿cuál es este? Ante aquel en el cual a elección del demandante se entabla la acción. Luego también existen reglas especiales
atendida la naturaleza de la acción que puede aducirse, el artículo 135 establece una regla particular respecto de las acciones inmuebles. Acá nos dice que si la acción entablada fuera inmueble, será competente para conocer el juez del lugar que las partes hayan estipulado en la convención. A falta de estipulación, dice la norma, será competente a elección del demandante nuevamente el juez del lugar donde se contrajo la obligación. Segundo, el del lugar donde se encontrare la especie reclamada. Luego indica, y se pone en el caso, que él o los inmuebles que son objeto de la acción se encuentren situados en distintos territorios jurisdiccionales. En este caso será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna, agrupación de comunas, estuvieran citados, lógicamente, estos bienes inmuebles, y se desprende lo mismo que sería elección del demandante. Es decir, respecto a la acción inmueble, primero tenemos que ir si en el contrato se estipuló a un domicilio, porque ocurre que normalmente en todo contrato dice que para los efectos de este contrato y para los efectos legales y judiciales de aquel lugar, las partes fijan su domicilio en Antofagasta, en Santiago, en La Serena, etc. Si no señalan nada en el contrato, el demandante puede elegir aquel juez, interponer su acción ante el juez donde el cual se contrajo su obligación. Por ejemplo, el contrato fue celebrado en Antofagasta, pero fijaron su domicilio, no fijaron su domicilio, ¿ya? O también puede intentarla donde se encuentra la especie. ¿M? Es decir, si el inmueble está en Santiago, puede intentarla allá, ¿ya? Pero si el inmueble está situado en distintos lugares, cualquiera de ellos, eh, es decir, el juez de cualquiera de los lugares donde se encuentre situado el inmueble, es decir, en cuyo territorio jurisdiccional esté ubicado la propiedad raíz, será competente. A propósito de las acciones muebles, el 138 dice que si la acción entablada fuera de las que se reputan muebles, con arreglo a lo prevenido en los artículos 580 y 581 del Código Civil, ahí usted sabe, los movientes, semovientes, y hay una serie de clasificaciones que hace el Código Civil, la norma nos dice que respecto a estas acciones, será competente el juez que las partes hayan estipulado la respectiva convención. Repito un poco la norma de las acciones inmuebles. Ya falta estipulación, vuelve a la regla general del 134 y nos dice que será competente el juez del domicilio del demandado, a diferencia de lo que ocurre en las acciones, ¿no es cierto?, inmuebles, las cuales no le entrega la facultad al demandante para demandar ya sea en el lugar de la convención o donde se encuentra la especie. En el caso de las acciones posesorias, el 143, las acciones posesorias son acciones que emanan de la posesión. Eh, Tenemos una tramitación especial en el Código de Procedimiento Civil que la tenemos que ver, pero para este caso dice el artículo 143 que es competente para conocer de los interdictos posesorios el juez de letra del territorio en que estuvieran situados los inmuebles, los bienes a que se refieren. Si ellos por su situación pertenecen a varios territorios jurisdiccionales, será competente el juez de cualquiera de estos. También vuelve a la misma regla general de estas acciones. Las acciones posesorias, en definitiva, son acciones reales. eh, y lo que dice esta norma, en definitiva, es que va a ser competente el juez del lugar donde esté situado el bien. Y si está en varios territorios jurisdiccionales, vuelve a la regla de las acciones inmuebles, que sería competente cualquiera de ellos. En los juicios de mina también hay una regla particular en el artículo 146 del Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio de ello que esta norma hay que complementarla con el artículo 37 del Código de Minería. El 146 dice: conocerá de todos los asuntos a que se refiere el Código de Minas el juez letrado que tenga jurisdicción en la comuna o agrupación de comunas en que esté ubicada la pertenencia. En tema minero, la pertenencia minera puede ser concesión minera de exploración o concesión minera de explotación, pero el COD solamente habla de pertenencia, ¿ya? Eh, Dependiéndose, eso sí, del 37 del Código de Minería, la distinción, que se hace una distinción en cuanto a que estas pertenencias pueden ser de exploración y explotación, ¿ya? El 37 dice: será competente para intervenir en la gestión de constitución de concesiones el juez de letra en lo civil que tenga jurisdicción sobre el lugar ubicado en el punto medio señalado en el pedimento o en el punto de interés indicado en la manifestación. Cuando uno conoce las cuestiones voluntarias, porque la constitución de las pertenencias mineras es un asunto voluntario que el Código de Minería ha entregado competencia a los tribunales civiles. Y cuando uno analiza el pedimento o la manifestación, una de las
requisitos que debe indicar el solicitante en su solicitud, valga la redundancia, es el lugar donde se encuentra ubicado el punto medio o el punto de interés. Porque si me dice, bueno, el COD me dice que va a ser competente el juez letrado en cual tengas de la comuna, ocupación de comuna, donde tengas jurisdicción, ¿no es cierto? Un juez, ¿no es cierto? Donde esté ubicada la pertenencia. En el Código de Minería nos dice sí, pero donde está ubicada la pertenencia, pero más que eso, tratándose de pedimento, que es concesión minera de exploración, donde se encuentra el punto de interés, y tratándose de manifestaciones, concesión minera de explotación, donde se encuentre el punto, pero el punto medio en el pedimento, concesión minera de exploración, y donde se encuentra el punto de interés. Las pertenencias generalmente son rectángulos, ¿ya? Que tienen coordenadas UTM, que abarcan hectáreas, que pueden ser 5, 10, 15, una hectárea, de una hectárea hacia arriba, y lo que se hace por el manifestante o el solicitante en un pedimento eh, es, como les decía yo, señalar en su solicitud dónde se encuentra ubicado o en qué comuna se encuentra ubicado el punto medio o punto interés, y eso permite al tribunal determinar su competencia. Yo podría decir que en este caso sí se aplican esta regla de manera importante. Muchas veces los peticionarios se confunden y presentan sus pedimentos, manifestaciones en Antofagasta, sin perjuicio que en su solicitud figure que el punto medio punto de interés está ubicado en el territorio jurisdiccional que corresponde al juzgado de letras con competencia común de Mejillones. Entonces ahí uno, conforme al 146 del Código Orgánico en relación al artículo 37 del Código de Minería, se declara incompetente, ¿ya? En los juicios de herencia también se contempla esta regla, una regla especial en el artículo 148. Esto, cuando habla de juicio de herencia, son todas aquellas acciones o que surgen o que da derecho a la sucesión por causa de muerte, que es la que se abre al fallecimiento del causante. Es decir, una persona, ¿no es cierto?, fallece y que tiene un patrimonio para los efectos de que sus herederos puedan solicitar posesión efectiva o, en su caso, pedir una reforma de testamento o de impugnación de un testamento o de revocación de alguna asignación, etcétera. Indica esta norma que será juez competente para conocer del juicio de petición de herencia, del desheredamiento y de la validez o nulidad de disposiciones testamentarias, el del lugar donde se hubiera abierto la sucesión del difunto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 955 del Código Civil. El mismo juez será también competente para conocer de todas las diligencias judiciales relativas a la apertura de la sucesión, formación de inventario, tasación y partición de bienes que el difunto hubiese dejado. Todas estas cuestiones son materias propias de la sucesión por causa de muerte. Lo que nos dice, ¿no es cierto?, es que para los efectos de determinar la competencia tenemos que acudir al Código Civil. ¿Por qué? Porque nos dice, es juez competente, ¿no es cierto?, el, aquel tribunal en cuyo territorio jurisdiccional se haya generado o producido la apertura de la sucesión. Según el 955 del Código Civil, ¿dónde se produce la apertura de la sucesión? Dice el 955, la sucesión, los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio. Es súper importante en este tipo de juicio tener siempre en consideración esta norma, porque para efectos de competencia, ¿no es cierto?, como regla de competencia relativa y que permite, al final de cuentas, determinar cuál es el tribunal naturalmente competente para conocer de cualquiera de las cuestiones que se generen a propósito de la apertura de una sucesión, es tener claro el último domicilio del causante, ¿ya? Muchas veces no se tiene claro. Yo he tenido acciones en las cuales eh, no acreditan que el último domicilio, no señalan cuál es el último domicilio, y uno tiene que entrar a través de presunciones y conforme a algunas pruebas, o derechamente pedírselo al solicitante de que nos indique cuál es el lugar donde se produjo la apertura de la sucesión, ¿ya? En el juicio de aguas, que son aquellos reglamentados por el Código de Aguas, el artículo 144 del Código Orgánico indica que en estos juicios será competente el juez de la comuna, agrupación de comunas en que se encuentre el predio demandado, ya porque acá existe una serie de servidumbres que son reglas particulares, y luego dice si el predio estuviera ubicado en comuna, agrupaciones de comunas cuyo territorio
corresponde a distintos juzgados, será competente cualquiera de ellos, vuelve más o menos la misma regla que ya analizamos en el 135. En el caso de varias obligaciones en distintos lugares, el artículo 139 dice, si en una misma demanda se comprendieran obligaciones que deban cumplirse en diversos territorios jurisdiccionales, será competente para conocer del juicio el juez del lugar en que se reclame el cumplimiento de cualquiera de ellas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en un contrato de compraventa de un vehículo, en el cual se dice que el precio de la venta debe pagarse en Antofagasta, al contado en el domicilio del vendedor, pero la entrega material se va a hacer en Santiago. Entonces, dependiendo de cuál sea la obligación incumplida, se acude a esta regla, ¿no es cierto? Si se incumplió la obligación de pagar el precio, sería competente el de Antofagasta, pero si se incumplió la obligación del vendedor de hacer entrega, ¿no es cierto?, de la especie mueble vendida, sería lógicamente el de Santiago. En los juicios de alimentos y de filiación, el artículo 147 del Código Orgánico de Tribunales también indica reglas particulares, estas la tienen que tener en consideración si se van a dedicar a asuntos de familia. Refiere esta norma que será juez competente para conocer eh, el del domicilio del alimentante o alimentario a su elección. Alimentante es el que se encuentra obligado a dar alimentos y el alimentario es el que tiene derecho a demandar los alimentos. Acá me falta un poquito, se lo voy a complementar. Vamos a hacer... Ya, entonces también se da la facultad acá al demandante para elegir cualquiera de los domicilios. Elección, pero acá parte de la base de que la elección es para el demandante cuando este es alimentario, es decir, cuando se están demandando, es súper difícil que venga el alimentante, el que dé alimentos, que demande al alimentario para que reciba una cantidad de dinero por concepto de pensión de alimentos. La regla general es que el alimentario, es decir, a quien le adeudan los alimentos, ¿no es cierto?, quien según ley tiene derecho a alimentos y que se le adeuden, es quien tiene la posibilidad de elegir ante qué tribunal demanda, si ante el de su alimentante o ante el propio como alimentario. Asimismo, esto se aplica a la solicitud de aumento de pensión alimenticia, también agrega la norma de las solicitudes de cese y rebaja de pensión decretada, conocerá el tribunal del alimentario. Asimismo, será competente para conocer de las acciones de reclamación de filiación contempladas en el Código Civil, párrafo segundo, el título octavo, libro primero, el del domicilio del demandado o demandante a elección de este último, que sería el demandante. Lo habitual es que se reclame el estado civil por alguien que no lo tiene reconocido. Por ejemplo, reclamar el estado civil de hijo, reclamar el estado civil de padre, etc. Entonces ahí lo que hace la norma es que indicarnos puede ser cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, demandante o demandado, pero elige el demandante, ¿ya? En los asuntos no contenciosos, la regla general es que es competente para conocer de este tipo de negocios el juez del lugar donde tiene su domicilio el interesado. Recuerden que en los asuntos no contenciosos no hay juicio, por eso se habla de interesado solicitante. Eh, y esto también fluye del 134 que ya vimos, dijimos que en general el juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio demandado o interesado, dice la norma, siempre juicio de las reglas especiales. Entonces, en este tipo de asuntos no contenciosos, el interesado es la persona a cuyo favor se pide, ¿no es cierto?, una determinada actuación al tribunal, ¿no es cierto? Dijimos que acá, según algunos, los jueces tienen, ¿no es cierto?, una función meramente eh, administrativa, ¿no es cierto?, porque acreditados los presupuestos legales, ¿no es cierto?, el juez debiese acoger la solicitud, ¿ya? No hay una controversia, un conflicto en la cual se estaría ejerciendo la función jurisdiccional sin perjuicio que, como les decía, o les dije en su momento, yo pienso que en muchos casos uno emite una decisión jurisdiccional para resolver este tipo de asuntos. Las reglas especiales a propósito de esto están en los artículos 148
y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. ¿Qué hora es? Quedan 5 minutos. Ya. Les recomiendo que lean estos artículos 148, que como les decía yo, establecen reglas especiales respecto a las cuestiones no contenciosas. ¿Ya? En cuanto a la aplicación del elemento territorio respecto de asuntos penales, el artículo 157 del COD nos dice: será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diere lugar el procedimiento previo al juicio oral. Ya esto lo establece una regla de competencia en que nos dice que todo aquello anterior al juicio oral debe ser conocido por los juzgados de garantía. Y el inciso tercero nos dice: el delito se considerará cometido, en razón de lo que dice el inciso primero, en el lugar donde hubiere dado comienzo a su ejecución. Ya lo planteamos en alguna clase, que puede ocurrir que el delito de secuestro, por ejemplo, haya principiado en Antofagasta, que en Calama, pero haya terminado su ejecución en Antofagasta. Entonces, para los efectos de la competencia, factor territorio, ¿cuál sería el tribunal competente? El de Calama, porque allá principió la ejecución conforme a esta norma. Después agrega el inciso cuarto de este artículo que, sin perjuicio de lo expuesto en el inciso segundo, que dice que el juez de garantía del lugar donde se cometió el hecho investigado conocerá de las gestiones a que dé lugar el procedimiento previo juicio oral, nos dice que cuando las gestiones debieran efectuarse fuera del territorio jurisdiccional del juzgado de garantía y se tratara de diligencias urgentes, la autorización judicial previa podrá ser concedida por el juez de garantía del lugar donde deban realizarse. Asimismo, si se suscitare conflicto de competencia entre jueces de varios juzgados de garantía, cada uno de ellos estará facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes mientras no se dirima la competencia. Esta es una cuestión que puede ocurrir, que pueden estar dos fiscalías iniciando la investigación a propósito del mismo hecho, en el ejemplo dado, el de Calama y el de Antofagasta a propósito de este delito secuestro. No obstante, estar cuestionada o pudiese estar controvertida la competencia del tribunal. Lo que dice la norma a propósito del bien jurídico que está inmerso, ¿no es cierto?, que son, por regla general, eh, atentados en contra de bienes jurídicos muy importantes, la vida, ¿no es cierto?, la libertad de desplazamiento, etcétera. Se dice que, no obstante ser competente el juez del lugar donde se cometió el hecho, tratando de estas situaciones, mientras no se resuelva este problema o contienda de competencia, cualquiera de los dos tribunales se encuentra facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes. Puede ser que en Calama se pida una interceptación telefónica, o que se pida la ampliación de la detención, o le pida al tribunal autorización para ingresar de ingreso y registro de un inmueble, ¿no es cierto? Y en esos casos el fiscal debe llamar al juez de garantía y solicitar esta autorización, porque así lo exige el Código de Procedimiento, Código Procesal Penal. Finaliza este artículo diciendo: la competencia que se refiere a este artículo, así como la de las Cortes de Apelaciones, no se entregará por razón de haber sido comprometidos por un hecho el interés fiscal. Es decir, los intereses fiscales no alteran en nada estos temas de competencia. Churra, ya no puedo avanzar más, porque ya ahora tendríamos que meternos a ciertas reglas particulares de los delitos, de la regla de competencia respecto de uno o varios delitos, pero nos quedarían dos situaciones. Luego entramos a la competencia específica, regla de distribución de causa, y acto seguido tenemos que ver la prórroga de la competencia. No nos quedaría tanto, espero la próxima clase avanzar más, terminar esto de la regla de competencia y ver un tema que quedó en el tintero, que es la implicancia y recusación, que yo lo trato de manera separada por la importancia que tiene en el futuro, para que entiendan las causales de casación en la forma,
y de motivos absolutos de nulidad respecto de materia penal y laboral. ¿Ya? Chiquillos, son las 16:30 horas. ¿Tienen alguna consulta? Ni una, profesor. Ya. Cuando corrija las 2 o 3 pruebas que quedan, eh, voy a subir la nota, pero ya está el 98%, yo creo 95% de las pruebas ya revisadas. Así que en estos días se las voy a subir al sistema. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego.